amigos, mi nombre es Daniela Hernández y en este video vamos a hablar sobre la psicología cognitiva. Cuando hablamos de psicología cognitiva nos referimos a una rama de la psicología cuyo objeto de estudio son los procesos mentales, aquellos que permiten la captación, procesamiento, retención y recuperación de información. Esta corriente surgió en los años 50 de la mano del boom que generó la construcción de las computadoras, ya que había algunos psicólogos que comparaban la manera en la que funciona la mente humana con el procesamiento de una computadora. Entonces, en esta época ocurrió una llamada revolución cognitiva, la cual fue un movimiento de la psicología que, ante el debilitamiento del conductismo y los progresos tecnológicos que ocurrían en esa época, decidieron reorientar la ciencia de la psicología hacia los procesos mentales, ocurriendo así un cambio de paradigma en la historia. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo o enfoque determinado por los miembros de una comunidad científica, en este caso el campo de la psicología. En base a este enfoque se construyen los estudios y teorías. Durante el siglo XX ocurrieron varios paradigmas, entre los cuales destacaré aquellos que tienen que ver con los procesos cognitivos. Un ejemplo es el paradigma conductista. Este surge con el nacimiento de la corriente conductista de la mano de personajes como Pavlov y Skinner. Esta trata del estudio de la conducta humana y la manera en la que el entorno del individuo y los elementos que se encuentran en él influyen de manera significativa en su conducta. A este paradigma le sigue el paradigma cognitivista, el cual desplazó al paradigma conductista a inicios de los años 50. Como expliqué anteriormente, este se centra en los procesos cognitivos y la manera en la que estos funcionan al momento de que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje. También tenemos el paradigma constructivista. La corriente constructivista empezó a desarrollarse entre los años 50 y 70 de la mano de Jean Piaget y su teoría del aprendizaje llamada epistemología genética. La corriente constructivista se centra en el estudio de los procesos de aprendizaje y sostiene que la relación entre el sujeto y el entorno en el que se desarrolla influye de manera significativa para la construcción de nuevos conocimientos. También establece que la experiencia previa es de gran importancia, ya que esta condiciona al individuo para la adquisición de nuevos conocimientos. Y por último, se dice que estos conocimientos y experiencias son tomadas por el individuo para así otorgar un sentido a su propia realidad, demostrando ser un elemento activo en el proceso de construcción de aprendizaje continuo. Existen diferentes tipos de constructivismo, entre los cuales se encuentra el constructivismo exógeno, el cual trata de que el individuo construye de manera activa comportamientos y pensamientos que interpretan su propia realidad. Por otro lado, también está el constructivismo endógeno, en el cual el individuo construye su propio conocimiento a partir de la reorganización de estructuras mentales que ya posee. Y por último está el constructivismo dialéctico. En este caso, el individuo construye de manera activa el conocimiento influenciado por factores cognitivos, el entorno y las relaciones con los demás. El constructivismo es un modelo pedagógico que busca otorgar a los estudiantes herramientas para que construyan su propio conocimiento en base a sus criterios. Está conformado por diversas teorías y escuelas de aprendizaje representadas por personajes como Piaget, Vygotsky, Brunner y Ausubel, entre otros. Existen dos grandes personajes para la psicología del desarrollo. El primero es Jean Piaget, quien fue un reconocido epistemólogo y biólogo suizo. Entre las aportaciones más importantes se encuentra los procesos de equilibración. El primero es la asimilación, que se refiere al proceso mental que permite al individuo incorporar
nuevos conocimientos provenientes del entorno a los ya existentes. Y también está la acomodación, que se refiere al proceso en el que se ajusta la nueva información. Por otro lado, están las etapas del desarrollo cognitivo. La primera es la sensoriomotora, que va desde los 0 hasta los 2 años de edad. Esta corresponde al aprendizaje captado a través de los sentidos. La segunda es la etapa preoperacional, que va desde los 2 hasta los 7 años de edad. Se desarrolla el pensamiento simbólico, la lengua y la escritura. La tercera etapa corresponde a la operacional concreta, que va desde los 7 hasta los 11 años. En esta se emplea la jerarquización, se desarrollan algunas operaciones mentales y se establece el asentamiento de conceptos abstractos. La cuarta y última etapa corresponde a las operaciones formales, que empieza a partir de los 11 años. En esta etapa se aplica el pensamiento lógico y deductivo acerca de ideas abstractas. El segundo personaje es Lev Vygotsky, quien fue un importante psicólogo de origen ruso que tuvo una gran influencia en la historia de la psicología. Sus principales aportes son la teoría sociocultural. Vygotsky establece que existe un factor que influye y condiciona al individuo en su desarrollo cognitivo y emocional. Este factor es el entorno sociocultural en el que la persona se desarrolla, siendo influenciado por sus costumbres, idiomas, tradiciones y conceptos. En el segundo aporte se encuentra el lenguaje de la conducta humana y su importancia. Este determinó que el lenguaje es de gran relevancia en el desarrollo de la conducta humana, y este puede variar dependiendo del entorno social en el que se encuentra la persona. El tercer aporte se trata de la zona de desarrollo próximo. Estableció un límite que determina aquellas experiencias y aprendizajes que pueden ser adquiridas por el niño de manera independiente y aquellas que deben ser guiadas y tuteladas por adultos para completar el proceso de aprendizaje. La memoria es la capacidad que tiene el organismo para captar, almacenar y evocar una información, una idea, olor, sensación, imagen, entre otros estímulos que haya sido captado a través de los sentidos. Fases de la memoria. Estas se tratan de la codificación, que es el proceso mediante el cual se retiene la información y se le otorga un significado para poder recordarla y utilizarla posteriormente. Almacenamiento. Se trata de la manera en que la información es retenida en la memoria de corto plazo o la memoria a largo plazo. Y por último está la recuperación, que es el proceso mediante el cual se localiza un recuerdo para ser utilizado. Por otro lado están los procesos cognitivos, los cuales son mecanismos que le permiten a las personas conocer, interpretar e interactuar con los elementos que los rodean. Entre ellas está la percepción, que es la capacidad del individuo de recibir información sensorial para luego interpretarla. También se encuentra la sensación, el cual es un proceso neurofisiológico en el que el individuo experimenta la impresión o efecto que causa cierto estímulo. La atención es un proceso neuropsicológico que permite al individuo el análisis y la priorización de un estímulo específico. El lenguaje es la capacidad del ser humano para expresar mediante el uso de la palabra hablada ideas, pensamientos y emociones. El aprendizaje es el proceso de adquisición de habilidades, conocimientos, conductas y valores. Por otro lado está el pensamiento. Este se basa en la organización, interpretación y elaboración de una idea a partir de la información dada. También está la inteligencia, que es la manera en la que se utilizan todo el conjunto de procesos cognitivos, tales como el aprendizaje, la memoria, la percepción, la sensación, entre otros. Esto con la finalidad de desarrollar destrezas
que le permiten al individuo resolver ciertas situaciones. Y por último está la memoria. Los modelos de la memoria buscan explicar cómo funciona la memoria en el ser humano. Entre ellos tenemos el modelo de los 3 almacenes de la memoria. Este fue postulado por Atkinson y Shiffrin alrededor del año 1968. Este establece que la memoria se divide en 3 almacenes, los cuales son la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Primeramente, la información es percibida por los sentidos y posteriormente pasa a ser almacenada de manera temporal en la memoria sensorial, siendo este el primer almacén en donde reside la información. Anteriormente habíamos hablado sobre la atención, y es precisamente este mecanismo el cual hace posible que el individuo seleccione únicamente la información de interés para ser trasladada a la memoria a corto plazo. Al llegar a este segundo almacén, la información es procesada e interpretada. Es importante que se realice algún tipo de estrategia para memorizar de manera efectiva la información y así evitar que ésta se desvanezca. Al pasar al último almacén, el cual es la memoria a largo plazo, se mantiene de manera permanente para su posterior utilización. Además, al adquirir un nuevo conocimiento, la información relevante pasa de la memoria a largo plazo a la memoria a corto plazo para asociarla con la nueva información y de esta manera integrarla. Entonces, debido a que la teoría de los 3 almacenes se consideraba vaga e incompleta, surgió una respuesta alternativa, la cual fue la teoría de los niveles de procesamiento, postulada por Fergus Craig y Robert Lockhart alrededor del año 1972. Esta teoría se centraba mucho más en el proceso de codificación que en la manera en la que estuviera estructurada la memoria. Entonces, se establece que la manera en la que se realiza el proceso de codificación influirá significativamente en la calidad y duración del recuerdo. Entonces, entre más profunda se haga la codificación, mejor será el recuerdo de la información. Existen 3 niveles de procesamiento. El primero es el estructural. Este resulta ser el más superficial, el cual se centra en el procesamiento de aspectos sensoriales y físicos, como formas, tamaños, colores, olores, entre otros. Estos quedan grabados en la memoria, dejando una huella frágil que puede ser fácilmente olvidada. El segundo es el fonológico. Este nivel atiende a los rasgos fonológicos de los elementos presentados en el entorno. Por último está el nivel semántico, el cual se concentra en el análisis de elementos presentados, los cuales son importantes tener en cuenta el contexto, significado, tipo de análisis y propiedades semánticas del elemento. El psicoanálisis es uno de los enfoques psicológicos más importantes para la historia de la psicología, el cual fue postulado a finales del siglo XIX por el controvertido psicólogo Sigmund Freud, quien en 1885 realizó un viaje a París, en el que adquirió conocimientos acerca de la hipnosis de la mano de su maestro Jean-Martin Charcot, un neurólogo que se encontraba realizando estudios e investigaciones acerca de la histeria. Al regresar a Viena, Freud compartió sus conocimientos con el neurólogo Joseph Breuer, quien había desarrollado un modelo catártico. Entonces, estos decidieron unir los conocimientos y moldeando lo que hoy en día se conoce como psicoanálisis. Esta es una teoría acerca de la estructura mental del individuo. Establece que la mente se divide en 3 niveles. El primero es el consciente, el cual corresponde a la realidad, aquellos mecanismos procesados a través de los sentidos. El inconsciente se refiere a los deseos, ideas, impulsos, experiencias y conflictos que han sido reprimidos. El preconsciente
crea un puente entre el consciente y el inconsciente, donde se encuentran sentimientos, ideas y emociones que no han sido procesados conscientemente, pero que pueden ser evocados sin mucho esfuerzo. Freud estableció 3 instancias que forman parte de la psique humana. Entre ellas está el ello, representa aquellos impulsos que buscan el placer. El superyo representa a la moralidad del individuo, aquella idea de lo que es correcto. Y el yo se encarga de equilibrar aquellos impulsos y deseos del ello con las acciones establecidas por el yo. Este se encuentra presente en el consciente del individuo. Por otro lado, están las etapas de desarrollo psicosexual. Establece que aquellos impulsos de placer que desean ser alcanzados por el individuo desde una edad temprana hasta la adultez, las cuales al no ser cumplidas generarán conflictos en el individuo. La primera de estas etapas es la etapa oral. Corresponde desde el nacimiento hasta los 18 meses del bebé. Representan como zona erógena a la boca. Es decir, el bebé experimentará el placer al comer, morder o chupar. La segunda es la etapa anal, que abarca desde los 18 meses hasta los 3 años de edad, en donde la zona erógena es el ano, por lo que el niño experimentará distintas sensaciones en el proceso de control de esfínteres al retener y expulsar las heces. Fálica. Esta corresponde a la tercera etapa, que va desde los 3 hasta los 5 años. El infante experimenta la manipulación y autoexploración de sus genitales, identificándose con su progenitor del mismo sexo y sintiendo un apego por su progenitor del sexo opuesto. La cuarta etapa es la latencia, a partir de los 6 años hasta la pubertad. En esta ocurre una especie de represión de los impulsos sexuales, representando una calma. Y por último está la etapa genital, que corresponde desde la adolescencia hasta la adultez. En esta resurgen los impulsos sexuales, causando la maduración en la pubertad y estableciendo relaciones sexuales maduras que buscan la satisfacción del placer. Estas teorías establecen que el comportamiento humano es originado por las dinámicas psicológicas que ocurren dentro del individuo, muchas veces fuera de su propia conciencia. Buscan el origen de la personalidad de cada individuo, partiendo de la base de las experiencias vividas en la edad infantil, la sexualidad de la persona, además de las ideas o sentimientos reprimidos. La psicología individual de Alfred Adler. A diferencia de Freud, no considera al líbido como uno de los motores centrales para el desarrollo de la mente humana. Observa al individuo como un ser holístico. Su psicoterapia busca presentar otra perspectiva para que el sujeto logre afrontar una situación alimentando su confianza. Por otro lado, se encuentra la teoría de las relaciones objetales de Melanie Klein. Esta se centra en el estudio de la conducta infantil. Establece que el individuo determina una relación con los elementos de su entorno, teniendo como base el nexo creado entre el sujeto y el objeto, siendo relevante las fantasías inconscientes hacia los objetos.